Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo documental. Hoy exploramos un material profundamente inquietante e histórico. Entrevistas directas realizadas a antiguos altos cargos de las SS, la organización más temida del aparato nazi, responsables de muchos de los crímenes más atroces del régimen. Antes de comenzar, es fundamental dejar claro que este vídeo tiene una finalidad estrictamente educativa y documental. No busca justificar ni humanizar a los responsables, sino examinar, a través de sus propias declaraciones, cómo interpretaban su papel en el Tercer Reich y qué visión tenían del mundo tras la guerra. Las entrevistas que verán a continuación fueron realizadas muchos años después del conflicto, en contextos de reclusión o retiro. Han sido traducidas al español y presentadas con voces representativas. Empezamos con el testimonio de Rudolf von Ribbentrop, hijo del ministro de Asuntos Exteriores del Reich, quien combatió en la Waffen-SS y ofrece una visión singular desde dentro del círculo más íntimo del poder nazi. La entrevista fue realizada en 2002. Gracias por aceptar hablar conmigo. Según me han dicho, usted no suele recibir a historiadores, así que es un verdadero honor. ¿Podría contarme cómo ingresó en la Waffen-SS? Con gusto. Me alegra conversar con usted, sobre todo porque sé que ha hablado con otros camaradas que valoran su disposición a escuchar sin prejuicios y tratar de entender lo que vivimos. En 1939, la situación era bastante incierta. El Führer quería evitar una guerra abierta, pero las circunstancias empujaban en otra dirección. Yo era un patriota y sentía el deber de servir a mi país. Desde joven me había impresionado la imagen de los hombres de las SS, ya fuera en los desfiles o en la Cancillería del Reich. Representaban una élite, una vanguardia fiel al Führer, y aquello me atrajo con fuerza. Tenía claro que, llegado el momento, quería formar parte de ellos. Aún así, por la posición de mi padre dentro del gobierno dudé. No quería parecer un favorecido, y por eso decidí demostrar mi valor por méritos propios. Cuando estalló la guerra, me alisté voluntariamente y fui destinado a una unidad sin relación con la Leibstandarte Adolf Hitler, lo cual me alivió. No quería que nadie pensara que mi apellido había influido. Mi objetivo era claro, llegar algún día a la Leibstandarte, pero haciéndolo desde abajo, como cualquier otro soldado. ¿Su padre le hablaba sobre asuntos de Estado, especialmente sobre Polonia y el inicio de la guerra? Y por otro lado, ¿cree usted que el incidente de Gleiwitz fue real o una puesta en escena? Sí, hablábamos con frecuencia durante las comidas. Yo siempre estuve interesado en su trabajo, y él solía contarme sobre reuniones con colegas, opiniones sobre el Führer y la situación internacional. En cuanto a Polonia, recuerdo que mi padre y sus colaboradores hicieron todo lo posible por evitar una guerra. Él estaba convencido de que Inglaterra empujó a Polonia a rechazar todas las ofertas alemanas. Hitler ofreció soluciones pacíficas y concesiones generosas, pero los británicos alentaron a los polacos a no ceder nada, asegurándoles apoyo militar en caso de conflicto. Mi padre maldecía a los ingleses por haberse entrometido y estaba furioso con Beck, el ministro polaco, porque sabía en qué terminaría todo. Alemania solo pedía un corredor ferroviario y vial para conectar con Prusia Oriental. Las tierras otorgadas a Polonia tras la Primera Guerra podían compensarse de otras formas. La prensa informaba sobre ataques polacos en la frontera y muertes de civiles alemanes. Desde nuestra perspectiva, todo apuntaba a que Polonia no buscaba la paz. Sobre el caso Gleiwitz, mi padre habló poco. La versión oficial dice que fue un montaje liderado por Naujoks, pero yo sospecho que fue forzado a decir eso bajo métodos duros. Después del conflicto, él mismo se benefició económicamente manteniendo esa versión. Yo creo que fue un verdadero ataque de fuerzas polacas radicalizadas que buscaban sabotear cualquier negociación. Además, el presidente polaco no siempre tenía control sobre sus militares, y eso generaba miedo a una ofensiva. Por eso, Alemania tuvo que prepararse. En mi opinión, Gleiwitz fue un ataque real. ¿Qué recuerda sobre el inicio de la guerra y cómo fue su experiencia durante la formación en la Waffen-SS? El ambiente al comienzo del conflicto era sombrío y cargado de temor, aunque también existían sectores que apoyaban la guerra. Muchos veteranos del primer conflicto mundial deseaban corregir lo que consideraban una injusticia cometida por Inglaterra y Francia. Algunos incluso se alegraban en silencio.
Pero ni mi padre ni el Führer compartían ese entusiasmo. Ambos sabían lo que significaba realmente una guerra y solo la aceptaron como último recurso, para proteger a los ciudadanos alemanes y asegurar nuestras fronteras. En lo que respecta a la formación en la Waffen-SS, todo comenzó con exámenes médicos rigurosos, pruebas de sangre y evaluaciones físicas. No había contenido político en la instrucción. En mi regimiento había hombres de todas partes del Reich, y nuestros instructores eran suboficiales veteranos, algunos con experiencia en la Primera Guerra Mundial, aunque nos decían que muchas de aquellas tácticas ya no servían. Eso generaba cierta inquietud, como si estuviéramos en terreno experimental. Todos sabían quién era yo, así que me preguntaban a menudo sobre la visión general del conflicto y si mi padre creía posible una rendición británica. Yo era prudente con mis respuestas. Según él, sin ciertos factores clave, lograr una victoria total sería muy difícil, aunque pensaba que con concesiones adecuadas podría alcanzarse la paz con ambas naciones. Nos levantábamos a las 5, hacíamos ejercicio, entrenábamos en táctica y mantenimiento del equipo. Por las tardes, charlábamos con los instructores sobre la guerra y la situación mundial. Tras poco más de un mes, fui enviado al Protectorado de Bohemia y Moravia, donde seguimos con la formación y ayudábamos en tareas civiles, sobre todo en cosechas. A diferencia del ejército regular, en la SS se nos trataba como iguales, nuestros mandos nos respetaban y nosotros a ellos. Ese principio de igualdad era fundamental. Y, pese a lo que se dijo después, la gente del Protectorado nos trató bien. Las historias de abusos y miedo difundidas tras la guerra creo sinceramente que fueron propaganda comunista. Usted combatió en el frente occidental contra Francia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y fue testigo de algún crimen de guerra durante esa campaña? Tras servir en el Protectorado, mi unidad fue trasladada a la frontera del Reich. Sabíamos que pronto habría una ofensiva, ya fuese defensiva o de ataque. El clima era favorable y realizábamos maniobras diarias, patrullábamos pueblos y conocí a una familia cuya casa estaba en territorio ocupado por Francia desde 1939. Les prometimos liberarla y la hija nos pidió que no destruyéramos su habitación llena de osos Steiff. Recuerdo ver a la Luftwaffe sobrevolando el cielo y también mi fascinación por los blindados. Incluso viajé en un tanque y supe que quería formar parte de una tripulación acorazada. El 10 de mayo avanzamos y pronto encontramos una resistencia feroz. Nuestra inexperiencia causó embotellamientos y pérdidas por órdenes contradictorias. Fuimos atacados desde el aire y nuestro flanco se rompió por una carga de tanques enemigos, pero la Luftwaffe logró estabilizar la situación. Capturamos a un soldado británico. Conversé con él sobre mi tiempo en Londres y acordamos mantener contacto tras la guerra. Aún no había odio, solo desconcierto. Avanzamos por pueblos llenos de civiles asustados y refugiados. Tras una semana, el frente sur aliado se desmoronó y nuestras columnas progresaron con rapidez. Fui herido antes de Dunkerque y trasladado a un hospital de campaña, donde una enfermera llamada Annalise me atendió. Al recuperarme, la campaña había concluido. Me ascendieron y recibí la Cruz de Hierro de segunda clase. Sentí que la vida militar era lo mío. Sobre los crímenes de guerra, jamás presencié algo así. Nuestro comandante dejó claro antes de la batalla que el mundo nos observaba y que debíamos luchar con firmeza, pero también con compasión hacia los civiles. Vi prisioneros tratados con respeto, y no era política de la SS ni de la Wehrmacht dañar a civiles o rendidos. Si hubo casos, fueron aislados o exagerados. Creo que los vencedores distorsionaron episodios mínimos para construir narrativas donde pareciera que matábamos sin piedad, lo cual no fue así. También combatió en el este. ¿Qué opinión tenía de los soldados rusos y qué piensa de las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio contra la SS? Los soldados rusos defendían su patria. Muchos no eran comunistas y, de hecho, algunos desertaron para luchar con nosotros. La propaganda soviética transformó el conflicto en una guerra entre naciones, cuando para nosotros era una lucha contra el bolchevismo. En muchas regiones la población civil nos recibió como liberadores. Los soldados soviéticos peleaban porque no les quedaba otra opción. Nosotros intentábamos mostrar que combatíamos contra el sistema,
no contra el pueblo. Sin embargo, el comportamiento del Ejército Rojo al final de la guerra destruyó su honor. Vi combatientes muy fanáticos y crueles, pero también algunos dignos y humanos, como en cualquier ejército. Había muchos judíos en puestos clave del NKVD y entre los comisarios políticos, a menudo duros. En Finlandia, con la Kampfgruppe Nord, hallamos cuerpos de soldados finlandeses ejecutados de rodillas. Un prisionero reveló que un comisario había ordenado las muertes. Cuando capturamos a ese oficial, fue entregado a los finlandeses para su ejecución. En referencia a las acusaciones contra la SS, hoy también acusan a la Wehrmacht, aunque antes solo nos señalaban a nosotros. He visto partisanos, hombres y mujeres, ser ejecutados por ataques reales, pero nunca matamos a inocentes deliberadamente. La mayoría de los relatos sobre crímenes son exageraciones o malentendidos del contexto bélico. En muchos lugares donde estuve, apenas hubo actividad partisana. Condeno cualquier atrocidad, venga de donde venga, pero puedo decir que nuestra conducta fue correcta. Nunca participé en la eliminación de judíos. De hecho, recuerdo haber sido bien recibido por judíos en un pueblo polaco, donde intercambiamos comida y pagamos por todo. La realidad que viví no tiene nada que ver con lo que los vencedores narraron. Hay fotos privadas que lo demuestran. Aunque no todos nos querían, al menos había neutralidad con la población. Incluso recuerdo a gitanos organizando fiestas para nosotros. La imagen de que fuimos brutales opresores no se corresponde con lo que viví. Y no, mi incorporación a la Leibstandarte SS Adolf Hitler no fue obra de mi padre. Él quería que yo trabajara en el Estado, pero yo quise ganarme el respeto como soldado. Tras demostrarme en combate, fui promovido y finalmente asignado a esa unidad, no por mi apellido, sino por méritos propios. ¿Cómo fue su primer combate con tanques en el frente oriental? ¿Cuál fue su experiencia en la batalla de Járkov y en Normandía? ¿Y qué opina sobre la ejecución de su padre tras el juicio de Nuremberg? Pasé todo 1942 entre el hospital y el entrenamiento de tanques, hasta que en febrero de 1943 entré en combate, cerca de los suburbios de Járkov. Era invierno y yo comandaba un Panzer IV. Nuestra misión era frenar un intento soviético de rodear la ciudad. Nos enfrentamos a numerosos T-34, pero logramos destruir varios y hacer retroceder al resto. Mi artillero era excelente, rápido y certero. Pedí a mi tripulación valor y concentración, y no me fallaron. La Leibstandarte logró rechazar a las divisiones soviéticas que intentaban tomar la ciudad. El campo de batalla estaba repleto de restos de vehículos destruidos. Los prisioneros rusos ya no se rendían con resignación. Venían llenos de odio, convencidos por la propaganda de Ehrenburg de que nosotros asesinábamos a civiles y esclavizábamos a los niños. Eso encendía en ellos un deseo de venganza. Tras recuperar Járkov, encontramos muchos soldados y civiles asesinados en los alrededores. Aunque la táctica soviética era deficiente, su superioridad numérica, 10-1, nos obligó a retirarnos cuando se agotó nuestra munición. Subestimamos su capacidad material, y según mi padre, el Führer fue mal asesorado por el alto mando, que le vendió la idea de que el régimen soviético caería con un solo golpe. En Normandía fue aún más duro. Aunque teníamos buena moral y armas eficaces, los aliados dominaban el mar y el aire. Nos superaban ampliamente y su poder logístico era abrumador. Fui transferido como oficial veterano a la división Hitlerjugend para instruir a jóvenes que nunca debieron haber sido enviados al frente. Aún así, demostraron gran coraje. Resistimos durante 2 meses pese a los incesantes ataques aéreos y navales. Nuestros mecánicos lograban milagros reparando vehículos día y noche. Me dolía ver tanta destrucción en la campiña normanda. Intentábamos evitar combates en pueblos, pero los aliados bombardeaban indiscriminadamente. Se nos acusó de matar civiles, pero en los casos que vi, fueron alcanzados durante tiroteos en campo abierto o bombardeos, no por nuestras armas. Sé que para los franceses, al vernos enterrar a los muertos, fue fácil culparnos. Sobre mi padre, afirmo sin reservas que fue inocente. Su ejecución fue una injusticia. Los juicios fueron una farsa revestida de legalidad y él fue víctima de saber demasiado. Hasta el final intentó negociar la paz, fue leal a Alemania,
y quiso evitar que el conflicto llegara a extremos. Conocía secretos diplomáticos y rechazaba las provocaciones innecesarias. Intentó mediar con Stalin, convencer a Turquía y hacer que Japón entrara en guerra con la URSS. Lo marginaron por defender soluciones razonables. Se le ha llamado títere o traidor, pero quienes hoy escriben libros son los mismos generales que cometieron errores mortales. Mi padre murió por la paz. También me habló de grupos como la Rosa Blanca, que son hoy presentados como héroes, pero que actuaban con ayuda de potencias enemigas bajo la máscara del cristianismo o la intelectualidad. En tiempos de guerra, colaborar con el enemigo tiene consecuencias, y ellos la conocían. Las declaraciones de Rudolf von Ribbentrop contradicen los hechos históricos. La Waffen-SS participó activamente en crímenes de guerra y el exterminio de los judíos. El incidente de Gleiwitz fue un montaje nazi, y Joachim von Ribbentrop fue condenado con pruebas contundentes por su papel clave en la política de agresión del Tercer Reich. Seguimos ahora con el testimonio de Otto Ernst Remmer, comandante del batallón de guardia de Berlín durante uno de los momentos más críticos del régimen, el fallido atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944. Fue él quien ejecutó las órdenes para sofocar el intento de golpe, ganándose la confianza del círculo más leal al Führer. General Remmer, ¿qué lo motivó a unirse al ejército y cómo vivió los inicios de la guerra, especialmente en relación con Polonia y el incidente de Gleiwitz? Provengo de una familia profundamente patriótica, agradecida con la nación por todo lo que representaba. Durante los años 20, Alemania vivía un caos político y los comunistas intentaban con fuerza tomar el control. Vi en el nacionalsocialismo una defensa legítima de nuestra identidad nacional frente a influencias extranjeras como Moscú, que muchos considerábamos ajenas y ateas. A partir de 1930, el ejército me pareció una opción de futuro, especialmente si Hitler cumplía su promesa de anular el Tratado de Versalles y restaurar el tamaño y el prestigio de nuestras fuerzas armadas. Me aceptaron como oficial gracias a mi formación académica y me gradué en 1932. Desde entonces nunca me aparté del servicio. Estuve desde el principio en la campaña de Polonia. Sabíamos que algo se avecinaba. Cada semana llegaban informes sobre ataques de nacionalistas polacos a granjas alemanas en la frontera. Muchos sentimos que el Führer no podía ignorarlo. Alemania, bajo el nacionalsocialismo, no buscaba la guerra, sino recuperar territorios arrebatados por los aliados. Pero fue Inglaterra quien alentó a Polonia a rechazar nuestras propuestas. Cuando atacamos el 1 de septiembre, la mayoría de las ciudades nos recibió con júbilo, como si se liberaran de un yugo. 2 días después, los aliados nos declararon la guerra, y aunque no fue bien recibido, sentimos que era nuestro deber luchar, igual que en la Gran Guerra. La resistencia polaca fue fuerte y bien organizada, y sufrimos muchas bajas. No obstante, también fuimos testigos de atrocidades cometidas por milicias polacas contra civiles alemanes que habían quedado atrapados tras el cambio de fronteras. En una aldea, cuyo nombre ya no recuerdo, encontramos a varios compatriotas asesinados. Hoy, la historia ha silenciado estos hechos y se presenta a la Wehrmacht como si hubiera actuado por odio racial. Pero miles de eslavos combatieron junto a nosotros y muchos dieron su vida por Europa. Respecto al episodio de Gleiwitz, se ha impuesto una narrativa unilateral. Hoy se afirma que la SS escenificó un ataque para justificar la guerra. Sin embargo, en mi época escuché los acontecimientos directamente, incluso durante mis años en la escolta del Führer. Él no deseaba ese conflicto. Inglaterra y Estados Unidos jugaron un papel clave en empujarnos a él. Hubo incursiones reales de milicianos polacos que cruzaban la frontera para saquear y, en algunos casos, asesinar. Esta información ha sido desacreditada como simple propaganda nazi, pero forma parte de nuestra experiencia. Sobre Gleiwitz, los libros actuales solo repiten testimonios obtenidos en juicios, sin pruebas materiales. La idea de que Hitler necesitaba engañar al pueblo alemán para atacar Polonia parte de una suposición infantil y manipulada. Si decimos que hubo una conspiración aliada, nos tildan de locos, pero ellos sí pueden acusarnos sin consecuencias. Yo creo que fue un ataque de partisanos polacos alentados por las garantías británicas. Era fácil cruzar la frontera y atacar objetivos vulnerables. No veo motivos para que el Reich montara un teatro. Alemania buscó una solución pacífica hasta el final.
Solo espero que, con el tiempo, salgan a la luz documentos reales que hoy siguen bajo control de los vencedores. General Remmer, ¿usted cree que Alemania cometió atrocidades en Polonia? ¿Y cómo fueron sus experiencias personales en el Frente Oriental, especialmente sirviendo en la división Großdeutschland? No, no lo creo. Lo que para algunos se etiqueta como una atrocidad, para otros puede ser una respuesta legítima. En toda acción hay una reacción, y la historia oficial dice que invadimos Polonia por odio, que esclavizamos a su población y la exterminamos sistemáticamente. Pero muchos soldados alemanes y también polacos que sirvieron con nosotros no estarían de acuerdo. Hubo casos en los que se castigó con dureza a civiles o soldados por crímenes como asesinatos o sabotaje, pero en general mantuvimos buenas relaciones con la población local. Cuando alguien quebrantaba la ley, era enviado a campos de detención, igual que en cualquier otro país. Yo no presencié crímenes alemanes, pero sí vi asesinatos cometidos por milicias polacas contra civiles alemanes que habían quedado atrapados tras los cambios territoriales. Muchos generales que después afirmaron haber protestado contra ejecuciones lo hicieron solo tras la guerra, para congraciarse con los vencedores. En la inmediata posguerra, ser sincero no era útil. A los miembros del NS se les encarcelaba solo por sus ideas, así que más valía adaptarse. Yo nunca he ocultado que fui nacionalista y nacionalsocialista. Y sin embargo, hoy todo aquel que plantea preguntas o duda de la versión oficial es automáticamente estigmatizado. Se nos ha presentado durante décadas como si fuéramos demonios enfrentados a unos aliados angelicales. Incluso muchos académicos en Alemania aceptan sin más las versiones aliadas. Cuando intentan entrevistarme y yo les explico mi experiencia, no quieren escuchar. Les pregunto si no es posible que los vencedores también hayan mentido y me responden que hay demasiadas pruebas contra Hitler. Pero olvidan que muchas de esas pruebas fueron construidas por desertores alemanes usados como instrumentos de venganza. Serví en la división Großdeutschland en el Frente Oriental, una de las más prestigiosas del ejército. Me uní porque admiraba su reputación. Eran siempre enviados a los puntos más difíciles del frente, combatiendo en desventaja. Rápidamente fui ascendido a jefe de batallón. Estoy orgulloso de mis hombres. Lucharon con valentía y disciplina. La campaña en Rusia fue dura y brutal. Los soviéticos nunca firmaron acuerdos de respeto a las leyes de guerra, y eso se notó desde el primer día. Recibimos informes sobre soldados heridos ejecutados, rendidos asesinados y civiles masacrados. Un soldado de mi unidad sobrevivió a una ejecución fingiendo estar muerto. Fue el único de su grupo. Pese a todo, la mayoría de mis encuentros con civiles rusos fueron positivos. Muchos agradecían nuestra presencia y recibieron asistencia médica de nuestras tropas. Incluso nacieron niños en nuestros sectores con ayuda de nuestras enfermeras. Sin embargo, los partisanos eran otro asunto. Atacaban por la espalda, mataban enfermeras, ancianos o reservistas y cometían actos de sadismo sobre los cuerpos. Hoy se les llama luchadores por la libertad, pero para nosotros eran asesinos. En esas situaciones se aplicaba justicia inmediata, como permite el derecho de guerra en casos de emergencia. También vi con mis propios ojos los crímenes soviéticos contra civiles alemanes en Prusia Oriental, gente asesinada solo por su origen. Nosotros teníamos órdenes de tratar al enemigo con respeto, incluso cuando él no lo hacía. La justicia debía quedar en manos de las unidades policiales. Eso es lo que diferencia a una fuerza disciplinada de una turba. Usted estuvo presente durante los acontecimientos del 20 de julio de 1944, cuando se atentó contra Hitler. ¿Qué sucedió ese día y cómo interpreta lo ocurrido con los conspiradores? Sí, estuve de guardia ese día como parte del batallón de reserva, cuando se nos alertó de que el Führer había sido asesinado y recibimos órdenes de arrestar a dirigentes del partido. Aquello no tenía sentido. El Partido Nacional Socialista era la estructura más leal a Hitler, por lo que sospeché que algo andaba mal. Fui personalmente a detener a Joseph Goebbels y al entrar en su oficina me dijo con calma que el Führer seguía con vida y que la noticia era falsa. Me aseguró que se había tratado de un intento de golpe por parte de oficiales traidores y que yo tenía autoridad total para actuar. Lo conocía bien y no dudé de su palabra.
Liberé a los arrestados y movilicé a mis hombres para capturar a los responsables. Lo que siguió fue una operación rápida. La policía y el ejército nos ofrecieron todo el apoyo. Estaba indignado de que hombres que habían jurado lealtad a Hitler intentaran matarlo simplemente porque el rumbo del conflicto no les favorecía. La mayoría eran aristócratas que nunca aceptaron la igualdad promovida por el nacionalsocialismo, pues se aferraban a sus privilegios de clase. Capturamos a Stauffenberg y otros implicados. Algunos fueron ejecutados antes de lo ordenado, lo que generó una situación incómoda. Hoy los presentan como héroes, pero si hubieran hecho lo mismo contra Churchill, serían considerados criminales. Todo depende del bando que cuente la historia. En referencia a la interpretación de que el atentado fue un acto noble para acabar con una guerra perdida, no estoy de acuerdo. Es importante entender bien las motivaciones de los traidores. Se oponían a un hombre que devolvió a Alemania su dignidad, levantó a un país arruinado, dio trabajo y esperanza a millones, y restableció el orgullo nacional. ¿Y todo eso les molestaba? No tiene sentido. Creo que estaban frustrados porque sus propias ideas no se imponían. Algunos tenían conexiones con el extranjero y es posible que los aliados hayan influido en esos círculos aristocráticos, alentándolos a actuar con la promesa de convertirse en salvadores si conseguían terminar el conflicto. En mi opinión, esos planes no representaban la voluntad del pueblo alemán, sino los intereses de una élite descontenta. Después de ver la película sobre la persecución nazi contra los judíos, muchos sostienen que Alemania eligió a ese grupo para su exterminio sistemático. Usted afirma que esa interpretación no es correcta. ¿Cómo lo explica? Quiero ser claro. Entre 1933 y 1945, muchos judíos y otras personas fueron internados en campos. Al finalizar la guerra, muchos murieron allí. Pero no existía una política oficial alemana destinada a exterminarlos por su origen o religión. La narrativa dominante dice que los odiábamos por su éxito, que los concentramos, y al no poder expulsarlos de Europa, los matamos en cámaras de gas. Yo también vi los filmes que los aliados nos obligaron a ver, escuché sus historias en la radio y leí los libros que difundieron. Según ellos, nuestro odio era tan grande que Dios castigó a Alemania por alzarse contra su pueblo elegido, justificando así la destrucción total del país como un acto de justicia divina. Pero invito a pensar con objetividad. Algunos judíos fueron detenidos, como lo fueron los japoneses en Estados Unidos, considerados allí una amenaza. Nosotros también veíamos un problema serio. Algunos participaron en asesinatos de diplomáticos, difundieron propaganda subversiva y hubo reacciones a esos hechos. Cuando comenzó la guerra, muchos fueron enviados a campos en el este para trabajos forzados. Necesitábamos mano de obra, y ellos la proporcionaban. ¿Qué sentido tendría matar a quienes podían colaborar con el esfuerzo de guerra? Sé que el solo hecho de que familias enteras estuvieran en campos es grave y que eso basta para acusarnos. Pero de ahí a afirmar que existía una orden para asesinarlos sistemáticamente es otra cosa. Yo nunca escuché algo así. Obedecíamos las órdenes con rigor. Y si hubiese existido una instrucción para exterminarlos, aseguro que no habría sobrevivido nadie. Sin embargo, hay millones de sobrevivientes. Además, no usamos Zyklon B para matar personas. Era un desinfectante contra los piojos, causa del tifus que ya había matado a millones tras la Primera Guerra Mundial. Todos los países lo empleaban. En Estados Unidos, por ejemplo, se usaba DDT y hay filmaciones donde soldados son rociados antes de salir de permiso. Sobre las imágenes de cadáveres presentadas por los aliados, muestran los efectos del colapso logístico al final de la guerra. Las rutas y trenes estaban bombardeados, no llegaban suministros, ni comida ni medicinas. Muchos murieron de hambre o enfermedades, justo cuando los aliados liberaban los campos. En Dachau, por ejemplo, un tren con prisioneros fue atacado y muchos murieron en el bombardeo. La prensa aliada presentó eso como una masacre nazi. Yo mismo estuve en la división Großdeutschland y vi lo que puede causar la falta de alimentos y atención médica. Lo mismo pasaba en los campos. Las epidemias mataron a miles.
No fue una política deliberada. En cuanto a los partisanos, algunos de ellos judíos, si eran capturados en acciones de sabotaje, eran juzgados y ejecutados como lo haría cualquier país. No fue por quienes eran, sino por lo que hicieron. El conflicto fue, en última instancia, también una guerra ideológica. Comunistas contra nacionalistas, con los capitalistas apoyando al bando contrario. General, si pudiera volver atrás y revivir la guerra, ¿lo haría? ¿Y siente algún tipo de resentimiento hacia los aliados? En absoluto. Hubo tanta muerte y destrucción que me afectó profundamente. Lo que ustedes llaman estrés postraumático tras Vietnam, nosotros ya lo vivimos. Estar en combate, siempre en inferioridad numérica, nunca fue alentador. El enemigo nos superaba en todos los aspectos. Tanques, aviones, artillería, producción, municiones. Hicimos todo lo que pudimos, pero no se puede contrarrestar una desventaja de 12 o 14-1. Recuerdo que muchos de mis oficiales y soldados suplicaban por munición, pero los bombardeos enemigos cortaban nuestros suministros. Algunas baterías artilleras pasaban días sin disparar una sola vez. En contraste, vivir en el Estado Nacional Socialista fue una bendición. Era un país en paz, con una población feliz y una vida digna para el ciudadano común. No tendría reparos en volver a vivir en un Reich así, pero la guerra no la repetiría. Creo que una alianza con la nueva Rusia podría devolvernos algo de ese orden. En cuanto a los aliados, sí, guardo resentimiento. Especialmente contra los estadounidenses, que se sumaron al conflicto cargados de odio. Después se atreven a decir que éramos nosotros, los alemanes, los que actuamos movidos por el odio, hasta convertirlo en crímenes de guerra y en la llamada solución final. Es absurdo. Nosotros luchamos con plena conciencia, intentando construir un orden europeo sin injerencias británicas o francesas. Solo queríamos recuperar territorios que antes nos pertenecían y que los aliados habían tomado por la fuerza. Lo llaman Lebensraum, pero era simplemente recuperar lo que era nuestro. Los aliados destruyeron ciudades enteras sin distinción, arrasaron con el patrimonio cultural de Europa. Nosotros, en cambio, tratamos de proteger las obras de arte de todos los países, muchas veces con ayuda de sus propios curadores, y fui testigo de ello. Ahora nos acusan de haber querido robar esas obras, pero la verdad es que fueron ellos quienes saquearon, y muchas piezas aún aparecen en herencias de veteranos norteamericanos. En nuestra Wehrmacht, un soldado habría sido fusilado por menos. Los aliados no solo destruyeron físicamente el continente, también presumieron de sus saqueos, como si tuvieran derecho a hacerlo por haber vencido al nazismo. En los diarios leo que muchas obras valiosas son arrebatadas a quienes las compraron legalmente y entregadas a judíos con reclamos dudosos. Muchos de ellos vendieron sus bienes antes de marcharse en los años 30 debido a impuestos elevados. Ahora los recuperan gratuitamente y encima envían a sus hijos a universidades de élite pagadas con esa compensación. El legado que dejaron los aliados es un sistema mundialista, con fronteras abiertas que disuelve nuestras religiones y nuestras naciones. Ganaron la guerra por su brutalidad y por sus armas, no por tener razón. Y muchos veteranos aliados con los que hablé me han confesado en privado que no volverían a hacerlo. Hoy entienden que lucharon contra las personas equivocadas. Nuevamente, las afirmaciones del entrevistado no se corresponden con la evidencia documental. El régimen nazi implementó una política sistemática de exterminio contra los judíos de Europa, planificada al más alto nivel. El incidente de Gleiwitz fue una operación encubierta alemana y la Wehrmacht cometió crímenes documentados en Polonia y el Frente Oriental. A continuación, escuchamos las palabras de Wilhelm Mohnke, general de las Waffen-SS y veterano de múltiples frentes, desde Normandía hasta Berlín. En los últimos días del Tercer Reich, fue nombrado responsable de la defensa del distrito gubernamental y permaneció en el Führerbunker hasta las horas finales. General Mohnke, gracias por recibirme y permitirme hablar con usted. Si me lo permite, ¿podría contarme qué lo llevó a ingresar en la SS y cómo vivió la campaña en Polonia? Con gusto. Para mí es fácil responder a eso. En la Alemania de aquella época, si uno quería una buena vida y servir al país, solo había un camino. Ya en 1930 era evidente que Hitler sería el líder. El Partido Nacional Socialista había obtenido más votos que cualquier otra formación,
y muchos sentíamos que era el destino de Alemania que él surgiera para salvarnos del terror rojo. Al mismo tiempo, Himmler estaba formando dentro del partido una guardia de élite, leal únicamente al Führer. El ingreso estaba reservado a los mejores alemanes, y yo sentí que pertenecía allí. Solicité la admisión en 1931 y jamás lo he lamentado. Me sentía parte de una orden de hermanos que había jurado fidelidad solo a Hitler. Haría lo mismo otra vez, sin importar el precio que luego tuviéramos que pagar. La campaña en Polonia fue nuestra primera experiencia real de guerra. Yo estaba en el regimiento Leibstandarte cuando cruzamos la frontera. Al principio no hubo gran resistencia, íbamos de ciudad en ciudad y en muchas ocasiones fuimos recibidos como liberadores. Recuerdo a la gente llorando al vernos llegar. Muchos alemanes habían sido maltratados bajo la autoridad polaca y algunos camaradas fueron testigos de las consecuencias de las milicias locales que atacaban a civiles de origen alemán. Hoy casi nadie quiere hablar de eso, pero los que lo vimos tenemos el deber de contar la verdad. En Polonia existía un odio profundo hacia lo alemán, y ya desde después de la Primera Guerra Mundial habían emprendido guerras contra nosotros. Cuando Hitler empezó a negociar la reincorporación de los territorios perdidos por el Tratado de Versalles, los polacos reaccionaron con hostilidad, rechazando cualquier acuerdo. Sé por conversaciones con von Ribbentrop que su padre intentó hasta el último momento encontrar una solución pacífica, pero en lugar de negociar, desataron su odio contra civiles inocentes que no huyeron hacia el Reich. Acerca de los soldados polacos tengo respeto. Pelearon con valentía incluso cuando la derrota era inevitable. Como ejército, no perdieron su honor. Algunos individuos actuaron como criminales y debieron ser castigados, pero en general fueron tratados con dignidad. Los dejamos rendirse como un ejército regular, los desarmamos y la mayoría fue devuelta a sus hogares. Las historias actuales que nos acusan de crímenes y cobardía no son ciertas. Buscan distorsionar los hechos y manchar nuestra reputación. Yo fui herido antes del final de la campaña y enviado a recuperarme al protectorado, pero mis camaradas me informaron de todo lo sucedido. ¿Cómo fue tratado en el protectorado y cuál fue su experiencia posterior en Francia y Normandía durante la guerra? Estuve en el protectorado ya en 1938, durante la reincorporación de los Sudetes, y luego nos encargaron proteger el resto del territorio. Durante casi toda la guerra fue un aliado fiel de Alemania, hasta que los partisanos y los soviéticos comenzaron a penetrar y atacar a los alemanes que permanecían allí, asesinando a muchos civiles. Muchos miembros de la SS, entre ellos yo, fuimos enviados allí para recuperarnos de nuestras heridas y fuimos tratados con gran amabilidad. No me sorprendió. La población parecía satisfecha bajo la administración nacionalsocialista. El territorio estaba bajo el mando de Heydrich, a quien conocí en el hospital. Él y otros dirigentes venían a visitarnos para darnos ánimos. Me impresionó mucho. Incluso llegó a pilotar cazas como general, lo que muestra su versatilidad. Su esposa, Lina, también era muy amable. Los jóvenes nos traían cartas, las mujeres pasteles y dulces. Caminábamos por las calles sin recibir miradas hostiles. La gente aceptaba nuestro dinero y frecuentábamos restaurantes, cines y tiendas. Decir que los oprimíamos o aterrorizábamos simplemente no refleja la realidad que vivimos. Después, regresé a mi unidad. Sabíamos que en Francia el combate sería más duro que en Polonia. Allí nos enfrentamos a los británicos, que lucharon con determinación hasta el último hombre. El golpe principal del ejército alemán dividió a los aliados, provocando su derrota. La ruta del norte, donde operaba la LH, fue especialmente difícil. La división Totenkopf también sufrió muchas bajas por maniobras británicas. Tras cercarlos en Dunkerque, sabíamos que la campaña estaba ganada. Ayudamos incluso a refugiados franceses bloqueados en las carreteras. No sentíamos hostilidad hacia los franceses. Recuerdo una orden de Himmler en la que nos dijo que tratáramos a los franceses como hermanos raciales. Eso hicimos, aunque eso no aparece en los libros de historia. No combatí en el este, ya que fui gravemente herido en los Balcanes y destinado a la reserva, donde supervisé la unidad de reemplazo de la LH.
Luego, en 1943, se formó la división Hitlerjugend y me dieron un puesto de mando para entrenar a los nuevos reclutas. Estuve en Normandía al inicio de la invasión y fue una batalla durísima. Nuestros hombres estaban bien entrenados y con gran moral. Éramos una de las pocas unidades con tanques cerca de la costa, pero la indecisión de los altos mandos nos hizo perder una oportunidad crítica. Solo había unos pocos hombres en las playas. Las líneas defensivas tenían enormes vacíos por donde los aliados desembarcaron sin oposición significativa. Solo algunas zonas con artillería e infantería resistieron, pero eran pocas. Si hubiéramos tenido tanques y hombres listos en la línea costera, podríamos haber detenido la invasión. En cambio, nuestras fuerzas estaban dispersas y tardaron días en reaccionar. La división 12ª SS fue forzada a retroceder desde el primer momento. Cualquier contraataque era repelido con fuego naval y aéreo. Nos costaba hasta abastecernos. Los camiones solo podían moverse de noche porque durante el día los cazabombarderos atacaban todo, incluso ambulancias y civiles. Vi con mis propios ojos cómo pilotos británicos disparaban contra refugiados franceses que volvían a Caen. Los aliados bombardearon muchas ciudades normandas para destruir nuestras posiciones, y nuestros soldados ayudaron a enterrar a los muertos tras esas acciones. Fue una experiencia desgarradora. General Mohnke, ¿es cierto que recibió la Cruz de Caballero por su desempeño en Normandía? ¿Y cuál es su opinión sobre las acusaciones de crímenes de guerra contra la Waffen-SS, incluyendo casos como Malmedy, Normandía y el trato a los prisioneros? Sí, recibí la Cruz de Caballero por mantener abierto un corredor de retirada durante el cerco en Normandía. Nuestra división Hitlerjugend fue asignada a defender un sector clave para que gran parte de nuestras fuerzas pudiera escapar. Resistimos intensos ataques terrestres y aéreos y logramos que muchos camaradas pudieran salvarse, junto con equipo valioso. Estuve orgulloso del sentido del deber y la disciplina de mis hombres. Por esa razón se me otorgó esa condecoración. En referencia a las acusaciones de crímenes de guerra contra la Waffen-SS, debo decir que son extremadamente graves y no desaparecen, pese a que muchos de nosotros fuimos silenciados y se nos prohibió refutar las versiones impuestas por los vencedores. Hablar de ello solo lo hago con personas de confianza, porque tras la guerra fui perseguido por la prensa y oficiales aliados. Nos tachaban de bárbaros por no aceptar sus relatos y porque cuestionábamos su objetividad. Se forzaron confesiones con promesas a nuestros soldados, agotados y deseosos de volver con sus familias. Uno de ellos me confesó que los estadounidenses le ofrecieron beneficios si decía cosas negativas sobre mí. Esas confesiones, obtenidas bajo presión, llevaron a la condena de hombres inocentes. Los testimonios que circulan, especialmente los que relatan ejecuciones frías, no encajan con lo que viví. La captura de prisioneros era prioritaria, y vi personalmente largas columnas de rendidos tratados con corrección. Sobre los canadienses, quiero aclarar que nunca existió una orden de no hacer prisioneros. De hecho, circuló un documento canadiense que indicaba que ellos no tomarían prisioneros de la SS, lo que generó discusiones internas. Aún así, nuestras órdenes eran claras: capturar, no ejecutar. Si hubo casos aislados antes de que se conociera ese documento, nunca me llegó confirmación clara. Respecto a Malmedy, no fue una masacre. Muchos de mis camaradas presentes allí coincidían en que fue un caos. Algunos prisioneros intentaron escapar. Se armó confusión y hubo fuego cruzado. No hubo órdenes de dispararles. Fue una reacción al desorden. Decir que existió intención deliberada de matar es falso. Sí, creo que la imagen de la Waffen-SS como fuerza criminal está manipulada. Éramos soldados que respondimos al llamado de nuestra nación y actuamos con honor. Es injusto que algunos intenten dividirnos, diciendo que solo ciertas unidades eran culpables para quedar bien con los vencedores. Todo el sistema de las SS obedecía órdenes y buscaba la victoria. En los campos, por ejemplo, vi jóvenes confeccionando uniformes, bien alimentados y aparentemente contentos. No tiene sentido exterminar a quienes contribuían al esfuerzo de guerra.
Las historias que surgieron después han sido manipuladas por expertos en propaganda. Mostrar imágenes de prisioneros trabajando no debería servir para justificar teorías de exterminio. ¿Por qué matar a quien te ayuda? Lo mismo aplica a los rendidos. Eliminarlos solo incita al enemigo a hacer lo mismo contigo. Nada de eso fue nuestra política. Sé que usted conoció personalmente a Hitler, especialmente en el búnker. ¿Es cierto lo que se dice sobre que gritaba como un loco? Conocí al Führer en muchas ocasiones. Formé parte de su guardia original. Siempre fue una persona amable, serena e inteligente. Incluso cuando lo vi en el búnker en 1945, en su peor momento, seguía siendo el mismo líder que yo recordaba. Estaba profundamente abatido, y en sus ojos podía leerse claramente la derrota. Nunca presencié los arrebatos que otros afirman haber visto. Hay que entender que con la verdad sobre el Führer no se venden libros ni se hacen películas. Al mundo se le ha enseñado a verlo de una sola manera, y esa es la única imagen que se permite mostrar. Todo lo demás se silencia o se entierra. En realidad, hasta su último día fue un gran hombre, arrastrado a una guerra contra las potencias del mundo. Creo que todos mantenemos la esperanza de que algún día, aunque yo sé que no viviré para verlo, porque ya viví ese tiempo una vez, la verdad saldrá a la luz. No se nos verá siempre como los lacayos de un malvado, porque llegará una época en que la verdad derribará el odio y las mentiras de nuestros enemigos, por firmes que hoy parezcan. Las declaraciones de Wilhelm no se corresponden con la evidencia histórica. La Waffen-SS fue condenada como organización criminal por su participación sistemática en asesinatos, deportaciones y crímenes de guerra. Casos como Malmedy, la represión en el protectorado y las ejecuciones en el frente están ampliamente probados por tribunales internacionales y archivos históricos. Ahora procedemos con la entrevista de Karl Wolf, general de las SS y jefe del Estado Mayor Personal de Heinrich Himmler. Señor Karl Wolf, tengo entendido que no suele conceder entrevistas. Le agradezco mucho su tiempo. ¿Podría compartir su visión personal sobre la guerra, su experiencia en ella y su perspectiva respecto al ataque a Polonia y las acusaciones contra Alemania? Tiene razón. Hoy solo hablo del pasado con antiguos camaradas. He aprendido a tener mucho cuidado con lo que digo, porque mis palabras pueden ser manipuladas y convertidas en pruebas por historiadores hostiles. Muchos se presentan como investigadores objetivos, pero en realidad vienen disfrazados de corderos siendo lobos. No quiero volver a enfrentar acusaciones por crímenes por el simple hecho de dar mi testimonio. Durante la primera mitad de la guerra, trabajé como oficial del Estado Mayor y enlace personal entre Himmler y el Führer. Estaba encargado del funcionamiento interno de la SS y colaboré estrechamente con los principales líderes del Reich para asegurar la victoria. Sobre el ataque a Polonia, hay que hacerse siempre la pregunta clave: ¿por qué ocurrió? ¿Por qué atacamos? ¿Por qué hubo víctimas? ¿Por qué existieron los campos? ¿Y por qué enfrentamos tanta resistencia? Atacamos porque se nos forzó a proteger a los alemanes que, tras el Tratado de Versalles, quedaron dentro de un Estado polaco que no supo ni quiso garantizar sus derechos. Polonia era débil y bajo presión británica se negó a negociar con nosotros. Lo único que pedíamos era un corredor hacia Prusia Oriental y protección para nuestra gente. Hitler veía a Polonia como un Estado amigo, hasta que Inglaterra intervino y aconsejó a los polacos no pactar con Alemania. Los intentos diplomáticos de nuestra parte fueron ignorados o ridiculizados. Incluso se negaron a investigar los ataques fronterizos que sufrimos por parte de bandas armadas. La situación de los alemanes en Polonia se volvió insostenible, con refugiados relatando horrores. Cualquier otra nación, enfrentada a esa situación, habría actuado igual. Los aliados usaron esto como excusa para declarar la guerra, pero sus verdaderas motivaciones eran otras. Polonia fue solo el pretexto que necesitaban. Quiero subrayar que, tras la capitulación polaca, tratamos al país con dignidad. Enviamos al RAD y a la Cruz Roja para ayudar en su reconstrucción, aunque eso no se reconozca hoy. No queríamos conquistar, sino defendernos. Millones de polacos vinieron voluntariamente a trabajar en Alemania, incluso a alistarse en nuestras filas.
Las rebeliones posteriores fueron impulsadas por promesas falsas de agentes aliados, más que por un verdadero odio del pueblo polaco hacia nosotros. Además, mientras Inglaterra nos declaró la guerra por entrar en Polonia, no hizo nada cuando lo hizo la Unión Soviética. Eso confirma lo que decía el Führer. No querían justicia, querían guerra, pero solo con Alemania. Si la gente hubiera podido juzgar por sí misma, sin propaganda, quizás nunca habría habido una guerra. Señor Wolf, en la escuela se nos enseñó que el Lebensborn era una especie de criadero de niños para oficiales nazis y que el Ahnenerbe se dedicaba a estudiar magia oscura para traer el mal al mundo. ¿Eran realmente organizaciones tan siniestras? Eso es parte del relato impuesto por los vencedores y sus guionistas. Durante 35 años, han tenido tiempo de convertir instituciones útiles en caricaturas siniestras. Todos los oficiales de la SS, incluido yo, contribuimos económicamente al Lebensborn, una organización fundada con fines muy distintos a los que hoy se le atribuyen. Tras la Gran Guerra, Alemania perdió una generación entera. Muchos niños crecieron sin padres o en condiciones precarias, sobre todo por las consecuencias del bloqueo británico. La moral social se había desmoronado en la época de Weimar, y el país sufría un colapso demográfico. El Lebensborn se creó en 1935 para proteger a las madres alemanas, casadas o no, y asegurar que sus hijos nacieran en condiciones dignas. Los hogares ofrecían alojamiento gratuito, atención médica, alimentación, educación física, ayuda para encontrar vivienda y orientación familiar. Se acogía también a mujeres extranjeras que estaban embarazadas de soldados de la SS o que venían de zonas bombardeadas. Si una madre no podía criar a su hijo, se le buscaba una familia alemana adecuada. La idea era apoyar a la mujer y reconstruir la nación tras las enormes pérdidas humanas de las guerras. No era un criadero, sino un sistema de bienestar social diseñado para asegurar la continuidad de un pueblo que había sido diezmado. En cuanto al Ahnenerbe, no fue más que una institución dedicada al estudio de la historia y los orígenes del pueblo germánico, similar a un museo o instituto académico. Sus investigadores exploraban culturas antiguas, lenguas, arquitectura y genética, con el fin de comprender mejor el pasado indoeuropeo. Se centraban especialmente en el estudio de las razas, buscando el origen de civilizaciones avanzadas en territorios donde sus poblaciones actuales no parecían tener relación con aquellas construcciones. Según sus conclusiones, habría existido una raza superior que dejó huella en diversas partes del mundo antes de desaparecer o migrar hacia Europa. Personalmente, siempre me intrigó cómo ciertos pueblos, en especial quienes hoy se llaman judíos, han sido presentados como el origen de la cultura europea, cuando en realidad, según nuestras investigaciones, muchas de sus narrativas fueron apropiaciones. Luther y otros ya lo advirtieron. El Ahnenerbe sostenía que regiones como Palestina, Persia o el norte de África pudieron ser antiguamente habitadas por nuestros antepasados, antes de migrar al norte. Hitler creía que la Biblia era un libro europeo, no universal. Veía al pueblo alemán como el verdadero portador del espíritu divino, y a los judíos como impostores que habían robado nuestra identidad. Por último, sobre si en el gobierno había personas que me desagradaban, no responderé. Esas preguntas solo buscan generar conflictos internos. Como en cualquier sociedad, había simpatías y diferencias, pero las dejamos de lado por una causa común. Después de la guerra, muchos deformaron la verdad para salvarse o culpar a otros. Se ha dicho que colaboré con los aliados proporcionando nombres para perseguir a compañeros, pero eso está exagerado. Di información sobre estructuras y cargos, como me exigieron, no sobre crímenes ni acusaciones personales. Señor Wolf, en muchos libros se muestran fotografías de fusilamientos y ejecuciones llevadas a cabo por tropas alemanas, lo cual parece confirmar las acusaciones aliadas. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Y qué recuerdos conserva de su tiempo en combate? Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este caso hay mucho más detrás de lo que muestran. La mayoría de esas ejecuciones están relacionadas con la lucha contra los partisanos, a los que enfrentamos en todos los frentes. Eran combatientes irregulares que actuaban por motivos políticos o raciales, y muchos de sus métodos fueron brutales.
En el norte de Italia, por ejemplo, los comunistas ejecutaban a cualquiera que se interpusiera en su camino: ancianos, mujeres e incluso niños. Atacaban por la espalda, se escondían entre civiles y era casi imposible distinguir entre enemigo y población inocente. En un caso concreto, una célula comunista asesinó a un alcalde, a su esposa y a sus 3 hijos por creer que colaboraban con nosotros. Luego atacaron un centro médico de la RSI y mataron a soldados heridos. Cuando fueron capturados, combatieron, mataron a 2 de nuestros hombres y luego se rindieron. Iban vestidos de civil, sin insignias militares. Ordené que fueran ahorcados, como se hace con criminales. Las investigaciones también demostraron que sus familias los habían apoyado activamente y ellas también fueron ejecutadas. Fue duro para nosotros como soldados tomar decisiones así, pero necesarias para frenar esa forma de guerra clandestina y cruel. Hoy se enseña que esos partisanos fueron héroes, pero para nosotros, las verdaderas víctimas fueron quienes murieron sin posibilidad de defenderse. En todas nuestras zonas ocupadas aplicamos el mismo principio. Quien luchaba como civil era tratado como delincuente, no como combatiente regular. En lo que respecta a mis recuerdos de la lucha, me uní al movimiento nacionalsocialista desde temprano, aunque al principio no ocupé un cargo oficial. Alemania estaba sumida en el caos desde 1919. Los comunistas, anarquistas y milicias polacas se enfrentaban por el poder. Cuando Hitler comenzó a hablar en público, sus mítines eran constantemente atacados por grupos que, paradójicamente, decían defender la libertad. Muchos de nuestros primeros simpatizantes fueron heridos y las reuniones se convirtieron en verdaderos campos de batalla. Por eso se creó la SA, para proteger a los asistentes, y luego la SS, para resguardar a los oradores. Los rojos eran los más violentos. Lanzaban botellas, basura, ladrillos, incluso cócteles Molotov. En una ocasión, quemaron gravemente a varios simpatizantes. Al aumentar la violencia, la SA se fortaleció y empezó a responder. Aunque la mayoría del pueblo apoyaba al NSDAP, la policía de Weimar, dirigida por gente como Bernhard Weiss, judío declarado, reprimía solo a los nuestros y toleraba los ataques comunistas. Con el tiempo, muchos veteranos se unieron a nuestras filas y los agresores comenzaron a recibir lo que antes daban. Siempre se nos ordenó no matar ni herir para evitar que la prensa lo usara contra nosotros. Recuerdo, como ejemplo de nuestra contención, un acto del 1 de mayo que fue saboteado solo con ratas y perros, sin violencia. Después de la victoria, quienes no escaparon a Moscú o Londres fueron finalmente llevados ante la justicia por sus crímenes. Señor Wolf, ¿qué opinión tiene sobre Karl Maria Willigut y sobre las causas por las que Alemania perdió la guerra? Karl Maria Willigut fue, en términos sencillos, una figura fascinante. Tenía un profundo interés por la antigua religión germánica y las runas, a las que atribuía un significado sagrado tanto para nuestros ancestros como para nosotros. Aunque era católico, rechazaba lo que él veía como la corrupción moderna de la Iglesia. Creía en un creador que no era el Dios judío de la Biblia. Muchos alemanes formaban parte de asociaciones que estudiaban nuestro pasado en busca de explicaciones distintas a las que enseñaba el cristianismo tradicional. Willigut sostenía que, en tiempos remotos, una raza superior había traído sabiduría a la humanidad y fundado grandes civilizaciones antes de desaparecer en guerras. Hoy incluso hay científicos que consideran estas ideas plausibles. Autores como von Däniken han escrito libros sobre visitas de poderes superiores a la Tierra, y estoy seguro de que Karl habría estado muy interesado en ello. Su influencia en Himmler fue clara. Ayudó a introducir símbolos ancestrales en la SS, con la idea de reconectar al pueblo con sus raíces y romper con las enseñanzas impuestas por la Iglesia moderna. Sobre la derrota de Alemania, la explicación más simple es la más cierta. Fuimos superados en número desde el principio. Nunca estuvimos realmente preparados para una guerra a esa escala. En una reunión con el Führer sobre Rusia, vi cómo nuestros generales y los servicios de inteligencia le presentaban datos erróneos. Nos hicieron creer que el Ejército Rojo estaba desorganizado por las purgas de Stalin, que sus fuerzas eran débiles. Decidimos atacar primero, pensando que podríamos golpear con rapidez y eficacia. Sin embargo, nos enfrentamos a una maquinaria colosal.
Los soviéticos retrocedían sin cesar, pero también tenían recursos ilimitados. Durante un tiempo ganamos ventaja, pero en diciembre de 1941, el frente se quebró. A partir de ahí, estuvimos en clara desventaja en todos los frentes. Tuvimos buenos comandantes como Rommel o Dietrich, pero también muchos oficiales sin voluntad real de luchar. Algunos, como Stauffenberg, incluso conspiraban contra el Führer, minando nuestros propios esfuerzos. A esto se sumaron traidores que nunca he llegado a comprender. El Estado nacionalsocialista se fundó para dar una vida digna al pueblo. Hitler lo resumía con una frase clara: prefiero que se diga que es mejor ser barrendero en este Reich que rey en otro país. Nos enfrentamos a enemigos poderosos porque nos atrevimos a defendernos del poder judío y deshacer las injusticias del Tratado de Versalles. Sabíamos que no podríamos igualar la capacidad industrial de Estados Unidos. Cuando ellos se unieron plenamente al conflicto, quedó claro que no ganaríamos. La entrada oficial en guerra en diciembre del 41 fue apenas una formalidad. Ya estaban ayudando a nuestros enemigos, violando sus propias leyes. Aún así, nuestros soldados y mujeres combatieron con coraje, sabiendo por qué luchaban. Tras la guerra, los aliados rompieron el espíritu de nuestros veteranos. Hoy muchos hablan como si hubieran sido rescatados de un infierno, convencidos de que vivieron en un régimen oscuro y malvado. Pero esa es la narrativa impuesta. Nuestro pueblo cayó bajo un hechizo que lo hizo olvidar su orgullo y su verdad. La SS estuvo implicada en crímenes sistemáticos. Programas como Lebensborn y Ahnenerbe formaban parte del aparato ideológico nazi. La invasión de Polonia fue una agresión planificada, no una respuesta humanitaria. Las declaraciones de Wolf omiten hechos probados por documentos y tribunales internacionales.